¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video que pretende ser cortito, después haremos la charlita correspondiente al día de la fecha, con el resumen de la jornada, en fin. Llegamos sanos y salvos de José Cepaz, la Corben y yo, así que bueno, nada. Hoy tenemos que despedir un amigo, video para la sección Cosechando Amigos. Este muchacho no me mandó mensaje por Instagram, no me mandó mensaje por Facebook. Dice, según, comenta lo que les voy a leer, que es nada más ni nada menos que la traducción en manuscrito de su mail, que no lo capturo y lo subo porque, bueno, están los datos de él y tampoco me gusta esa exposición gratuita. Y bueno, lo tengo que leer yo porque en el mismo teléfono no puedo abrir el mail y grabar. Pero bueno, dice algo más o menos así, si me logro entender la letra. Pero es un muchacho que aparentemente veía los videos desde hace bastante y decide no seguirme más. ¿Qué va a hacer? Tano, te banco en muchas de tus formas de pensar, otras no las comparto ni por casualidad. Respeto tu experiencia como técnico y tipo de obra. Muchos de tus videos me han ayudado a resolver yo mismo cosas que quizás tendría que haber contratado a alguien. Pero sos soberbio. Eso de hacerte pasar por tonto y capturar tus comentarios en fotos de otros canales preguntando cosas que es obvio sabés, no es de buena gente. ¿Por qué exponer al ridículo a una persona? Eso no es de buena gente. El sol sale para todos. Por ese motivo, hoy elijo no seguirte más. No me voy pegando un portazo, como dijiste alguna vez. Cambiá, sacate el odio de encima. No es bueno. Volvé a ser el gran tipo que fuiste. No te considero envidioso. Eso es otra cosa. Pero duele ver cómo cambió tu personalidad a lo largo del tiempo. Sé que no te gustan los consejos, pero escucha este. Cambia algunas cosas porque vas a perder lo que con experiencia y esfuerzo lograste conseguir. Te saludo y te deseo lo mejor, Diego. Bueno, afortunadamente no es el querido Diego Segovia, es un muchacho que sí ha comentado acá en el canal. Diego. ¿Qué va a hacer, amigo? Las puertas están abiertas. Si en algún momento querés volver, no se te va a cobrar nada, como tampoco se te cobró la primera vez. Así que bueno, ¿qué va a hacer? Sí, por ahí a veces capturo alguna foto de alguien que se cree pillo, pero omite detalles. La verdad que quizás no me hago el tonto, quizás soy tonto, o quizás no. Bueno, no sé. Yo trato de ser transparente y bueno, cuento las ganadas y las perdidas. Hoy perdimos un seguidor del canal que seguramente, bueno, en algún momento ha comentado, se ha sentido cómodo. ¿Qué va a hacer? No tengo mucho más para agregar. Nada, ya está. Se los cuento para que vean que cuento las ganadas y las perdidas. Nos vemos más tarde con la charlita cotidiana y bueno, con el resumen del día en la obra. Ha habido alguna que otra cuestión interesante, cuestión que obliga a modificar un montón de cosas que hay hechas, no por mí, ya por manos, vamos a decir, anónimas. Pero bueno, y estoy hablando tema de desagües. Ya después en la charlita lo desarrollaremos más en profundidad, pero nada, eso hay que modificarlo y al descubrir una parte del baño, producto del nuevo dibujo que voy a hacer, he encontrado algunas perlitas que si bien no alterarían mucho al funcionamiento del desagüe propiamente dicho, son cosas que no se deberían hacer. Les mando un saludo y los invito a una nueva charlita más tarde.